y tiene esta capita. Entonces, cada una de estas dos capitas tiene su propio dominio. Tenemos que ver un dominio que haga que se cumplan ambos dominios. Entonces, tengo una f del dominio verde, una f, que es la función verde, que va a tener un dominio. Y tengo una g, que es la función azul, que va a tener un dominio. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de f con g? Va a ser los lugares donde se cumplan ambos dominios al mismo tiempo. Si no se cumplen ambos dominios al mismo tiempo, entonces esa operación no tiene sentido. Tienen que poder cumplirse ambas funciones, ambos dominios de las funciones al mismo tiempo, porque en teoría es como si yo le metiera aceite a una máquina que no necesita aceite. Entonces, le meto aceite, entonces a dos máquinas que no necesitan aceite. La primera máquina sale algo mal y la segunda máquina va a salir peor el resultado. Entonces, tenemos que cerciorarnos que todo número que le pongamos a esa máquina compuesta, a esa cebolla, pueda ser operado. O sea, que tenga sentido en nuestras funciones. Entonces, si esta g es la que está aquí adentro, en f de g de x, tengo que ver cuáles son los elementos de su dominio. Si g de x es igual a raíz de x, ¿cuáles son los elementos de su dominio? ¿Hay raíces de números negativos? No. La raíz de 0 es 0, entonces son todos los números positivos. Ok, ya tengo el dominio de g de x, que en este caso sería de 0 a infinito. Y tengo que la parte exterior de mi cebolla, f de x, es igual, por ejemplo, a 1 sobre x menos 2. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Pues todos los reales menos el 2, ¿no? ¿Por qué no puede incluir al 2? Porque 2 menos 2 es 0 y tengo una división de números entre un 0, que está indeterminada, ¿correcto? ¿Hasta ahí esos dos dominios está claro de dónde salieron? Sí. Ok. Entonces, tengo que buscar un dominio donde se cumplan ambas condiciones. Que sea un número entre 0 e infinito y que a su vez no toque al 2. Entonces, ¿cuál sería este dominio? Sería el dominio interno, podríamos decir que es la intersección del dominio interno con el dominio externo. Entonces, el dominio interno llega aquí, si este es 0, y aquí si este es 0 en este intervalo, ¿cierto? Entonces, el 0 está contando. Antes de 0 no puedo contar, ¿por qué? Porque aunque esté en este dominio, no está en este dominio. Por lo tanto, el primer elemento donde ya tengo que se cumple en los dos dominios es el 0. Ahora, ¿hasta dónde no se va a cumplir? Hasta el 2. Aunque el 2 sí esté en este dominio, no está en este dominio, por lo tanto no lo puedo poner en el dominio general. Una vez más, el 2 no está en este dominio, por lo tanto no lo puedo poner. Y todos los demás números de 2 al infinito están tanto en este dominio como en este dominio, por lo tanto puedo poner esto.
Y este sería el dominio de la composición de f con g de x, que sería que si lo ponemos, ya la operación sería raíz de x menos 2. Y lo podemos ver. Si tú pones un menos 1 en esa composición, ¿qué va a pasar? La raíz de x se va a hacer la raíz de un número negativo y ya tenemos un número complejo. Si pones un 2, aquí esta es una situación especial. Si pones un 2, ahí sí va a cumplirse. Si pones un 4, ahí no se va a cumplir. Entonces, ahí hay que hacer una adecuación a mi dominio. El chiste es que igual, no hay que, ¿cómo decirlo? Hay que analizar las cosas tanto por fuera como por dentro. Entonces, aquí me dice que el dominio es de menos infinito a 2 y 2 al infinito. Cuando hago la composición, me dice que esto es lo que no tiene que ser igual a 2. O sea, va a cambiar el dominio de la parte exterior de mi cebolla. Sí, elegí un mal ejemplo, perdón. En estos casos es donde surge este tipo de situaciones. Aquí sería 4. Pero vamos a ver por qué. Una vez más, ya que si hicimos esta composición, yo puedo cambiar esta por una alfa. Alfa es igual a raíz de x. Entonces tengo que f de g de x es igual a 1 sobre alfa menos 2. Y caemos en esta situación. Alfa tiene que tomar valores entre... Alfa está en los reales, excepto en 2. Pero aquí alfa es igual a raíz de x. Raíz de x tiene que estar en todos los reales positivos distintos a 2. Entonces, como son todos los reales positivos distintos a 2, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es, qué operación, qué valor es este? X sería igual a 4. Entonces, aquí tendríamos que va desde 0 hasta 4 y de 4 hasta infinito. Entonces, vamos a recapitular de nuevo para que sea un poco más claro, porque aquí queda un poco enredado debido al ejemplo que agarré. Ustedes cuando están intentando ayudar a sus hermanitos y agarran un ejemplo a lo loco, normalmente pasan este tipo de cosas, ¿no? Que sale un poco más complicado de lo que ustedes habían planeado en un principio. Entonces, tenemos estos dos dominios. Estos dos dominios, hasta aquí está todo claro. Sabemos cómo sacar este dominio y sabemos cómo sacar este otro dominio. Entonces, yo hago mi composición. F de g de x, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre raíz de x menos 2. Tengo que analizar este dominio de la parte exterior de ya la cebolla completa. Si el dominio de la cebolla completa es igual a este dominio, pues ya no tengo que hacer nada más que la intersección de este dominio con este dominio. Pero si el dominio de esta cosa es diferente a la parte exterior de mi cebolla, tengo que hacer la intersección de ese nuevo dominio con mi dominio de la parte interior de la cebolla. Por eso es que no lo ponemos directamente como la intersección de los dos dominios, sino como la intersección del dominio de la función ya compuesta. Si te das cuenta aquí, en la función ya compuesta cambió un poco el dominio. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos x aquí, ya tenemos raíz de x. Entonces, como tenemos raíz de x, cambia el dominio aquí abajo.
¿Por qué cambia? Porque ya esta condición de 2, si te das cuenta, si aquí pongo raíz de 2, ¿qué va a pasar? Raíz de 2 menos 2 sí existe. ¿Cuál no va a existir? Raíz de 4 menos 2. Raíz de 4 es 2, 2 menos 2 es igual a 0. Entonces, aquí se me alteró mi dominio. ¿Cuál va a ser el dominio de mi composición? Así como está. Sería menos infinito, coma 4, unión 4, coma infinito. Entonces, estamos de acuerdo que el dominio de esta está bien, así como lo planteamos, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, ya que calculaste el dominio de la composición, tienes que hacerle la intersección con el dominio de la función que esté más adentro de tu cebolla, que en este caso es G. ¿Cuál es el dominio de G? Son todos los positivos. Entonces, tu dominio, vamos a ponerle dominio 1 y dominio 2. Tu dominio de tu dominio general, por así decirlo, D, va a ser igual al dominio 1, que vamos a decir que es el dominio externo, intersección con el dominio interno, que sería igual a la intersección de esto con esto. Entonces, ¿dónde se intersectan este dominio y este dominio? Pues de menos infinito hasta 0 no hay intersección, no se van a traslapar estos dos. Podemos dibujarlos en la recta numérica. Este es 0. Y el otro punto de interés aquí es el 4. Entonces, desde menos infinito hasta 4 está todo esto. Y de 4 a infinito está todo esto. Nada más no vamos a tocar el 4. Y el dominio interno va de 0 hasta infinito. Entonces sería desde acá hasta acá. ¿En qué lugares se tocan ambos dominios? Se tocan aquí desde 0 hasta 4, porque 4 no está en el dominio de lo púrpura. Y después de 4 hasta el infinito. Entonces, mi dominio general de mi composición sería desde 0 hasta 4 y de 4 hasta infinito. Entonces, para no hacer el cuento más largo, tienes que sacar el dominio de tu función externa ya una vez que sacaste la composición. Si tenemos un caso como este, por ejemplo. Si no se altera demasiado el dominio, si estás en menos infinito a infinito, puedes decir que el dominio de la función externa va a ser igual al dominio de la composición. Sí, ya que saques el dominio de la función externa, de la función ya compuesta, le haces la intersección con el dominio de la función interna, la que está aquí dentro de paréntesis. Entonces, la intersección de ambos dominios, el dominio de la función externa con el dominio de la función externa, te va a dar el dominio de la composición, que es este. Que en este caso sería de 0 a 4 y unión 4 a menos infinito. Entonces, tú puedes poner el 4 aquí y no va a funcionar. Tú puedes poner menos 1 aquí y no va a funcionar. Va a funcionar para todos los valores excepto los negativos y el 4. Entonces vamos a hacer otro ejemplo para que quede aún más claro. F de x es igual a x al cubo. Este sí viene del libro, así que no debería haber ninguna complicación. G de x es igual a x más 1. Entonces, ¿cuál es el dominio de f de x? ¿Cómo está? Desde menos infinito hasta más infinito. ¿Cuál es el dominio de g de x? Su dominio va a ser desde menos infinito hasta más infinito. No hay ninguna restricción aquí. Entonces, el dominio de
la cebolla ya armada, ¿cuánto es? Sería f de x más 1, que sería igual a x más 1 al cubo, que es igual a x al cubo, más 2 x cuadrada, más 2x más 1. ¿Cuál es el dominio de esta cebolla ya armada? Menos infinito a infinito. Entonces, el dominio ya de la composición sería la intersección. Vamos a ponerle este dominio exterior y a este vamos a ponerle dominio interior. Sería la intersección del dominio exterior con el dominio interior. Y esto ¿a qué va a ser igual? A la intersección de menos infinito, coma, infinito con infinito, coma, infinito. Menos infinito, coma, infinito. ¿Dónde se intersectan de infinito y todos los números reales? Pues en todos los números reales. Entonces, el dominio el dominio general de mi composición va a ser desde menos infinito hasta infinito. Otro ejemplo, uno donde no podamos, donde no tengamos una restricción. F de x igual a raíz de 2x más 1. Y g de x igual a x cuadrada más 3. Entonces, ¿cuál es el dominio de f de x? Va a ser todos los números tales que 2x más 1 sea mayor a 0, para que no tengamos una raíz negativa. Que se traduce que 2x tenga que ser mayor a 1, entonces que x sea mayor que un medio. ¿Y cuál va a ser el dominio de g de x? Pues aquí no hay ninguna restricción, su dominio va a ser desde menos infinito hasta infinito. Este dominio se traduce en el intervalo abierto desde un medio hasta infinito. No, es cerrado aquí, porque raíz de 0 sí existe. Listo. Entonces tengo que el dominio, este dominio va a ser desde un infinito desde un medio infinito, y el dominio interno va a ser desde menos infinito hasta infinito. Entonces, haciendo la composición, ¿qué voy a tener? Que f de x cuadrada más 3 es igual a la raíz cuadrada de 2x cuadrada más 3 más 1, que es igual a la raíz cuadrada de 2x cuadrada más 6 más 1, que es igual a la raíz cuadrada de 2x cuadrada más 7. Entonces, aquí vamos a determinar el dominio exterior. El dominio exterior, ¿cuál es? Es aquel que haga que esto tenga sentido. ¿Cuál va a ser? Va a ser el que me cumpla esto. 2x cuadrada más 7 tiene que ser mayor que 0. Entonces, haciendo las operaciones indicadas, 2x cuadrada tiene que ser mayor a menos 7. X cuadrada tiene que ser mayor a menos 7 medios. Y y aquí ¿qué podemos hacer para que eso sea mayor a menos 7 medios? Pues de entrada, todas las x cuadradas van a ser mayores a menos 7 medios. ¿Por qué? Porque todas las x cuadradas siempre van a ser positivas. Entonces tenemos que
el dominio con esta expresión ya es válida, decimos que X puede tener cualquier valor. Va desde menos infinito hasta infinito. O en otras palabras, que no hay forma que esto sea negativo. Si te das cuenta, cambió el dominio exterior de tener una restricción, que era que fueran todos los números positivos, mayores a un medio, a no tener ninguna restricción. Como ya el dominio exterior no tiene ninguna restricción, entonces el dominio de mi composición va a ser igual a la intersección desde menos infinito hasta infinito consigo mismo, que es igual a menos infinito hasta infinito. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Ver si no nos queda ninguna restricción después de haber aplicado la composición. Y con eso calculamos el dominio de el dominio de la función exterior, el dominio exterior. Y hacemos la intersección con el dominio interior. Si el dominio, y una vez hecha la intersección, ese va a ser el dominio total de la composición. ¿Así o quieres más ejemplos? No, ya lo entendí mejor. Ok. Bueno, ya hasta nos pasamos 10 minutos de la clase. Pero yo me puedo quedar más otros 5 o 10 minutos si alguien más tiene más dudas. No, ya no. Gracias, profe. Dale. Entonces, yo creo que ya voy a dar por terminada la reunión. Y bueno, sigo en el correo y en el Classroom con dudas del microexamen. Si tienen alguna duda o algún problema cuando lo estuvieron haciendo. Sí, profe, gracias. Dale. Hasta luego. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Dale. Esto también quedó grabado en YouTube para los que siguen con problemas de eso del dominio, para que también lo chequen. Vale, profe, nos vemos. Hasta luego.